Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, bienvenidos sean todos ustedes a su casa, mi casa, Camino de Santidad. ¿Vino la hermana René ya? ¿Dónde está la hermana René? Ah, ya vino la hermana René. ¿Y trae a su criatura o no? A ver, pues que venga para acá. ¿Cómo? ¿No está el papá? Se quedó. Fue a la tienda. No, pues ¿cómo que fue a la tienda el papá? Ay, ese papá. Ok, lo vemos al final. Muy bien, hermanos, bienvenidos sean todos ustedes a su casa, mi casa, Camino de Santidad. Qué bueno que están aquí. El domingo pasado los extrañé, aunque yo no estuve aquí presente en espíritu. No, no es cierto. Pero lo que pasa que ya tenía una invitación a Tecomán, me había invitado un pastor a Tecomán a predicar el sábado a la cena de matrimonios y el domingo en la reunión general. Entonces me tuve que ir para Tecomán, aunque todavía no estaba muy bien mis bronquios estaban un poco todavía inflamados, pero me costó un poquito predicar, pero gloria a Dios, estuvimos por allá y fue de mucha bendición, ¿verdad? Y también sé que fue de mucha bendición el mensaje de mi hermano Raúl y eso me da muchísimo, muchísimo gusto, ¿verdad? Ahora falta ponerlo en práctica, nada más. Entonces, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Bienvenidos a todas las personas que nos visitan por primera vez, si es que alguien nos visita, y si no, pues vamos a orar, ¿sale? Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Señor, en esta mañana queremos pedirte, Padre eterno y glorioso, que nos hables, Padre, como lo haces cada domingo, Señor, hables a nuestras vidas, hables a las vidas de mis hermanos, Señor, que nos muestres, Padre eterno y glorioso, las cosas que hemos estado fallando. Aquellas cosas, Señor, que no hemos querido dejar, Señor, por orgullo, Señor, por soberbia, que seas tú, Señor, mostrando nuestras vidas, Padre eterno y glorioso, aquello que tiene que ser cambiado, aquellas cosas, Señor, que están siendo bien hechas para tu gloria, que sigan siendo perfeccionadas, Señor, para que tú salgas glorificado de ello. Señor, yo te pido que me des sabiduría, que me des entendimiento, para poder exponer tu palabra, Señor, correctamente. Que no le quites, Señor, ni le añada, ni que sean mis emociones hablando, sino solamente tu Santo Espíritu. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, a los hermanos que se han acercado conmigo terminamos hace 2 domingos la membresía de la iglesia, y aquellos hermanos que se han acercado conmigo para solicitar la membresía de la iglesia, les pido un poquito de paciencia, ya que vamos a estar haciendo estas reuniones o nos vamos a estar viendo. Ya mandamos a imprimir ahí unas constituciones porque hay que entregarles constituciones. Un poquito de paciencia, ¿sale? Porque son varios hermanos, entonces hay que programarlos para estarlos viendo. Y les pido también que lleven en sus oraciones a los hermanos de Guadalajara. Tuve una reunión con el hermano Miguel, y hay muchas cosas que hay que hacer y posiblemente vengan varios cambios. Entonces les pido también ahí que lleven a los hermanos de Guadalajara en sus oraciones por la obra que tenemos allá, ¿sale? Ok, muy bien. Entonces, hermanos, después de algunos meses de estar viendo, de dejar la serie, que estábamos estudiando, Aprendiendo para Enseñar, que es la serie que estábamos viendo, la tuvimos que pausar por este tema tan importante para la iglesia local, que es la membresía de la iglesia, ¿verdad? Entonces terminamos la serie y vamos a retomar otra vez esta serie Aprendiendo para Enseñar. Y lo que habíamos estudiado, quizás tú dices, ¿en qué nos quedamos? Ya no me acuerdo en qué nos quedamos de aquella serie. Lo que estuvimos, o lo que nos quedamos en el último tema que estudiamos de esa serie, Aprendiendo para Enseñar, recuerda que entramos a ver los mandamientos de Dios, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Y nos quedamos o terminamos el segundo mandamiento. Y como muchos, a lo mejor algunos de ustedes, así como yo, que dije, ¿en qué nos habíamos quedado? Y retomando mis notas ya vi, entonces hoy deberíamos de dar el tema, el tercer mandamiento,
Pero no quiero entrar de lleno con el tercer mandamiento, sino que quiero hacer en este domingo un repaso del primero y el segundo mandamiento, como para volver a agarrar el hilo, como para que se nos refresque la mente, ¿verdad?, de lo que ya habíamos visto. Obviamente, hermanos, en el primero y en el segundo mandamiento, nada más ahí vimos 7 temas para esos 2 mandamientos. Entonces, obviamente es muy extenso y traté de resumir lo más que pude del primero y segundo mandamiento de lo que hemos estudiado. Entonces, si le vas a poner un título al mensaje, viene siendo un repaso del primero y el segundo mandamiento, ¿verdad? Ok, hermanos, la palabra de Dios nos dice que la primera norma para obedecer que Dios reveló al hombre, la primera norma para obedecer que Dios reveló al hombre es la ley moral de Dios. Es la ley moral de Dios. Hermanos, todos los hombres, todos, pero absolutamente todos, vienen de fábrica con cierta comprensión de lo que exige la ley, de lo que nos ordena la ley. ¿Por qué el hombre viene de fábrica con cierta comprensión de lo que exige la ley de Dios? Porque el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Todos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y con eso no quiero decir que Dios tenga un cuerpo, porque Dios es espíritu. Pero a lo que yo me refiero, cuando fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, esto quiere decir que somos seres espirituales y somos seres morales, ¿verdad? Y si somos seres espirituales y somos seres morales, esto quiere decir, hermanos, que somos moralmente responsables de nuestros actos. El hombre es moralmente responsable de sus actos. Hermanos, repito, todo ser humano viene de fábrica con cierta comprensión de lo que exige la ley. En Génesis capítulo 2, versículo 7, es ahí donde nos dice cómo Dios nos formó del polvo de la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces es ahí donde podemos ver que el hombre es un ser espiritual y el hombre es un ser moral. Y repito, toda persona, toda aquella persona viene de fábrica con cierta comprensión de lo que exige la ley. Y ahorita lo vamos a retomar, pero si tú vas a cualquier tribu, tú vas a cualquier nación, antes de que existiera, vamos a llamarlo así, la religión, por decirlo así, hermanos, los hombres por naturaleza adoraban a un Dios. A donde tú vayas, cualquier tribu que tú vayas o a cualquier nación que tú vayas, vas a encontrar restos de que se adoraba a un Dios. Entonces, hermanos, recordemos que la ley moral de Dios está resumida en los 10 mandamientos. La ley moral de Dios está resumida en los 10 mandamientos. Algunos teólogos dicen que las tablas de la ley, las tablas que Dios le dio a Moisés, venían los 10 mandamientos. En una tabla venían 4 mandamientos y en otra tabla venían 6 mandamientos. Porque los primeros 4 mandamientos nos habla sobre el amor de Dios, ¿verdad? O el amor que debemos tener hacia Dios. Y los otros 6 mandamientos nos habla del amor que debemos tener al prójimo. Por eso cuando a Jesús le dijeron que qué debían de hacer las personas para, o cuál es el mayor mandamiento, le preguntan, ¿cuál es el mayor mandamiento? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hizo Jesús? Hizo aún un resumen de los 10 mandamientos, ¿verdad? En esto se resumen los 10 mandamientos, hermanos. Entonces, debemos recordar que la ley de Dios cumple
4 funciones. Es lo que también estudiamos. La ley de Dios cumple 4 funciones. Y cuando estoy hablando de la ley de Dios, estoy hablando de la ley moral de Dios y resumido en estos 10 mandamientos. Punto número 1. ¿Cuáles son estas 4 funciones que cumple la ley de Dios? El primero es que nos despierta a una necesidad de Cristo. Porque el yo ver los 10 mandamientos y al saber que nadie los puede cumplir, no hay nadie en el mundo que los pueda cumplir, no ha habido ningún humano que los haya podido cumplir, solamente uno los pudo cumplir, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero nadie los puede cumplir porque la misma ley nos dice que aquel que cumple toda la ley pero viola uno, se hace culpable de todos. Entonces, lo que nos despierta los 10 mandamientos es a una necesidad de Cristo. Yo no puedo cumplirlos, necesito a alguien que los cumpla por mí. Y el único que los puede cumplir es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son las funciones que cumplen los mandamientos? Nos apunta a Cristo. Nos apunta a ver a Cristo. Otra de las funciones es que nos muestra una mejor manera de vivir, ya que nos revela al mundo tal como es en realidad, ¿verdad? Otra de las funciones es, nos mide, nos evalúa, para que sepamos cómo estamos en nuestro andar espiritual. Hermanos, este es el propósito de los 10 mandamientos. Debemos recordar que los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios, tienen exigencias y tienen prohibiciones. Pero el ser humano, cuando escucha hablar sobre exigencias y prohibiciones, como que no les gusta mucho, ¿verdad? Como que dicen, no, ¿cómo que exigencias y cómo que prohibiciones? Cuando el Señor nos da en sus mandatos exigencias y prohibiciones, estas exigencias y estas prohibiciones son para nuestro bien. Es como cuando tú a tu hijo le prohíbes ciertas cosas. Es como cuando tú a tu hijo le dices a tu hijo, no hagas esto, no camines por ahí, no vayas por ahí, no te juntes con estas amistades, esa muchacha no te conviene, ese muchacho no te conviene. ¿Por qué lo haces? ¿Porque lo odias? ¿Por qué lo haces? ¿Para fastidiarle la vida? Lo haces por su bien, lo haces para un bien, ¿verdad? Por eso la palabra, los 10 mandamientos traen exigencias y prohibiciones, pero para nuestro bien. Entonces, ¿qué más tenemos que comprender de los mandamientos? Los mandamientos de Dios no solamente tienen que ver con lo externo, sino aún con lo interno. Cuando nosotros estudiamos los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, debemos de tener cuidado de no caer en legalismo. En legalismo, de eso debemos tener cuidado. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es atribuirle autoridad divina a las leyes humanas. Es atribuirle a algo que yo creo, que yo pienso, como si fuese algo divino. Hay congregaciones donde las personas predican y dicen que si una mujer no usa nada más falda y usa pantalón, dicen, son hijas del diablo. Así lo dicen, son hijas del diablo. Deben traer nada más falda porque la Biblia dice que la mujer se debe vestir como mujer y el varón como varón, no el varón como mujer y la mujer. Entonces los pantalones son de hombre y quien se viste es una hija del diablo. No, hermanos, eso es atribuirle a una ley humana, atribuirle como algo divino, y todavía hasta se ponen a profetizar. Así dice el Señor, que todas aquellas que se maquillan y todas aquellas que usan pantalón, dice el Señor que se van a perder en el infierno. Y no es cierto, el Señor no dice eso, ¿verdad? Porque el Señor siempre va más allá. Entonces, atribuirle a los mandamientos de Dios leyes humanas y hacerlas como divinas, eso, hermanos, es legalismo. Es legalismo. Entonces, debemos ver también que tenemos que tener cuidado. Cuando estudiamos los mandamientos de Dios, tenemos que tener cuidado y ver la diferencia entre el espíritu y la letra de la ley. Entre el espíritu y la letra de la ley.
La letra de la ley no nos refleja la intención de Dios en su totalidad, pero el espíritu de la ley es más extenso. ¿Recuerdas que Jesús dijo: no solamente basta estar con una mujer que no es tu esposa para que sea adulterio, sino que dijo, solamente con codiciarla en tu corazón? Hay algunas personas que pueden decir: no, yo nunca he engañado a mi esposa, yo nunca he engañado a mi esposo, nunca he estado con nadie más. Pero quizás estás bien metido en la pornografía. Quizás cualquier mujer que ves, la codicias en tu corazón, la desnudas con tu mente. Por eso el espíritu de la ley va más allá. Y eso hacían mucho los fariseos: no, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Pero Jesús iba más allá. Por eso iba más allá. Y es lo que los mandamientos de Dios nos quieren enseñar. No solamente ver lo externo, sino lo interno. Lo interno. Entonces, ¿cuál fue el primer mandamiento que estudiamos? ¿Cuál fue el primer mandamiento? Deuteronomio capítulo 5, versículo 7. Deuteronomio capítulo 5, versículo 7. Ese fue el primer mandamiento que estudiamos. Amén. Deuteronomio 5, 7. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento y está hablando el Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Otra versión dice: no tengas otros dioses aparte de mí. No adores a otros dioses además de mí. ¿Ves cómo el espíritu de la ley va más allá? Algunos, si tú les preguntas y le dices: ¿quién es Dios para ti? ¿O quién es tu Dios? Muchos van a decir: para mí Dios es Jesucristo, para mí Dios es Jehová, para mí es el único Dios, ¿verdad? O algunos pueden decir: para mí ese es un Dios, pero quizás tienes otros dioses, adoras otros dioses y eres de las personas que se adapta según en el lugar donde estoy. Estoy en la iglesia, pues alabamos a Dios. Estoy en la iglesia, mi opinión sobre Dios es esto. Pero no estoy en la congregación, estoy en otro lado y mi imagen de Dios cambia. Mi forma de ver a Dios cambia. La ley moral de Dios, hermanos, es un reflejo del carácter de Dios, de la santidad de Dios, su justo amor, su fidelidad, su bondad, su inmutabilidad. Hermanos, si nosotros solamente predicamos la cruz de Cristo como el amor de Dios, estamos mal, ¿sabías? Nada más levantar un atributo de Dios más que los otros atributos es herejía. Porque Dios no solamente tiene un atributo, Dios tiene demasiados atributos. Pero cuando yo nada más predico el evangelio hablando del amor de Dios y de ahí no me salgo, es un evangelio errado. Cuando yo predico el evangelio tengo que hablar de la santidad de Dios, tengo que hablar del amor de Dios, tengo que hablar de la justicia de Dios, tengo que hablar de un Dios airado con el pecado y con el pecador. Todo eso tengo que hablar yo. Tengo que hablar del perdón de Dios, de la bondad de Dios, de su fidelidad, de que tenemos un Dios celoso. Todo eso yo tengo que hablar porque eso es Dios. Eso es Dios. Recordemos que el hombre caído, cuando el Señor dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo dice porque recordemos que el hombre caído tiene una imagen distorsionada de Dios. El hombre caído tiene una imagen distorsionada de Dios. Pregúntale a alguien que no conoce de Dios, pregúntale que si lee la Biblia, pregúntale que si va a una congregación, escucha la palabra de Dios, te va a decir: está bien aburrido. Algunos tienen una imagen de Dios tan distorsionada que tienen a un Dios nada más enojado, airado, frustrado, o tienen a un Dios lleno de amor. No importa lo que tú hagas, no importa cómo vivas, yo siempre te voy a amar y siempre te voy a perdonar. No importa. Eso es tener una imagen distorsionada de Dios.
Miqueas capítulo 4, versículo 5. Miqueas 4, 5. Amén. Dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, con todo, nosotros con todo andaremos en el nombre de nuestro Dios eternamente y para siempre. En el nombre de nuestro Dios eternamente y para siempre. Entonces, es por ello que Dios da este primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, o no tendrás otros dioses. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una imagen distorsionada de Dios. Este primer mandamiento lleva al hombre a ser monoteísta y no politeísta. ¿Qué es monoteísta? Un solo Dios. ¿Qué es politeísta? Tener muchos dioses. Muchos dioses. Entonces, este primer mandamiento nos enseña también que hay verdaderos adoradores porque adoran a un Dios verdadero. Pero también hay falsos adoradores porque adoran a un Dios falso. Al tú tener una imagen distorsionada de Dios y no comprender y no saber quién es Dios, puedes estar adorando a un Dios falso. Puedes estar adorando a un Dios falso. Y para Dios la intención no basta. No, es que Dios conoce mi corazón y Él sabe, aunque lo esté haciendo mal, Él sabe. No, Él pide ser adorado correctamente. Hay algunas personas que dicen, no importa cómo adores tú al Señor, lo que cuenta es la intención. No, no es cierto. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? Cuando ofrecieron al Señor un fuego extraño, ¿qué hizo? Los consumió. Cuando ofrecieron una adoración que no era, los consumió. No dijo, no importa el fuego que ustedes me ofrezcan, lo que yo veo es su corazón. No, Dios tiene que ser adorado como Él lo pide. ¿Qué pasa con aquel hombre que quiso ayudar cuando el arca se estaba cayendo y la quiso detener? ¿Qué le pasó? Se murió. ¿Por qué? Porque el arca, él no podía tocar el arca. Nadie podía tocar el arca. Por eso había unas varas de madera cubiertas con oro, porque con eso se debería cargar el arca. Entonces, lo que nos muestra el primer mandamiento es que debemos de adorar al único Dios, pero con una adoración verdadera. Verdadera. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser con una adoración verdadera? Porque nuestro Dios es único y verdadero. Nuestro Dios es único, verdadero. Por eso debe de ser una adoración verdadera. Nuestro Dios es celoso. ¿A poco Dios se pone celoso de adorar a otros dioses? Sí, porque Él es el único que debe de ser adorado. Tú puedes llegar y decirme, en mi trabajo yo soy el mejor de todos. Ese puede ser tu propio criterio. Ese puede ser tu propio criterio. Creer que tú eres el mejor de todos. En la congregación Camino de Santidad yo soy el que más sirve y el más santo. Ese es tu propio criterio. Pero cuando Dios dice, yo soy único, soy verdadero, soy el gran yo soy, fuera de mí no hay otro Dios, Dios habla verdad. Y eso es verdad. Por eso Dios debe de ser adorado. ¿Qué nos exige este primer mandamiento? Decíamos que los mandamientos de Dios tienen exigencias y prohibiciones. Repito, al ser humano no les gustan las exigencias ni las prohibiciones. ¿Sabes por qué los jóvenes hoy no duran en los trabajos? Porque quieren estar en un lugar donde no les exijan, ni les prohíban. Ahora las empresas se tienen que acoplar a los jóvenes. ¿Cómo quiere trabajar el joven? 6 horas al día, vamos a darle 6 horas al día. ¿Qué más quiere el joven? Quiero que cuando me cansen mis 3 horas, me pongan videojuegos para ir a jugar.
Vamos a ponerle videojuegos. ¿Qué más quiere el joven? Quiero también unos futbolitos, una mesita de billar, y también quiero que me tengan fruta, juguito, que me traten muy bien. ¿Sabes que hay empresas así? Yo he visitado empresas en Colima donde los jóvenes así trabajan 30 horas, no les puedes exigir más, porque pobrecitos. Con un sueldo de 60,000, 80,000 mensuales, y no les alcanza. 3 horas, ay, bien cansados, y se van a los jueguitos. No quieren exigencias, no quieren prohibiciones, no les gusta. Y los mandamientos de Dios, en ellos hay exigencias y prohibiciones. Entonces, ¿qué exige el primer mandamiento? El primer mandamiento exige de nosotros que conozcamos y que reconozcamos que Dios es el único Dios verdadero. Fíjate lo que exige el primer mandamiento: que conozcamos y que reconozcamos que Dios es el único Dios verdadero, que es nuestro Dios, y que lo adoremos y glorifiquemos como corresponde. Eso quiere decir el primer mandamiento, eso nos quiere enseñar el primer mandamiento. Es nuestro deber conocer a Dios. Es nuestro deber conocer a Dios. No culpes al pastor, no culpes a tu esposa, no culpes a tus hijos. Es tu deber conocer a Dios. No culpes a las congregaciones. No, es que yo he ido como a 20 congregaciones y todas están mal. ¿20 y tú eres el único que está bien? ¿De verdad? He ido como a 20 congregaciones y todos los hermanos bien carnales. ¿Todos de 20? ¿Tú eres el único bien? Pues vamos prendiéndote una veladora. San Patricio, ¿cómo te ponemos? Todos bien, todos mal. Es nuestro deber conocer a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Primera de Crónicas 28, 9. Te lo voy a leer en la palabra Dios para todos. Dice: Salomón, hijo mío, a ti te pido que reconozcas la autoridad del Dios de tu papá. Te pido que siempre le sirvas con un corazón puro y un espíritu entusiasta, porque el Señor siempre mira el corazón y conoce los pensamientos de los hombres. Si lo buscas, Él dejará que lo encuentres. Pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. ¿Cuál es el consejo que le dio su padre a Salomón? Hijo, si tú buscas al Señor, Él dejará que lo encuentres. Él dejará que lo encuentres. Entonces, es mi deber conocerle. Es mi deber saber cómo es Él, lo que a Él le agrada, lo que a Él le aborrece, para yo poder rendir una verdadera adoración. Yo te lo he dicho, hermano, yo te lo he confesado. A mí hay algo que no me gusta. A mí no me gusta el guacamole. No me gusta el aguacate. A mí me dan miedo los payasos. Me dan terror, no sé, o sea, hasta Cepillín. Me da terror, no me gustan. Pero yo ya te lo dije y tú me conoces, los que están allegados a mí me conocen, qué es lo que no me gusta, qué es lo que me gusta. Algunos hermanos me han invitado a comer y a veces me echan carrilla: pastor, ahí te tengo un guacamole, sabiendo que no me gusta, pues. Pero imagínate, tú sabes, porque me conoces y te lo he dicho, lo que me gusta y lo que no me gusta. Pero te imaginas que tú me hagas una fiesta y que en la fiesta me des aguacate, guacamole, todas esas cosas. Y luego dices que, pastor, te tengo una sorpresa y me saques unos payasos. Obviamente no me va a agradar. Hay muchas personas así con Dios, que al no conocerle, le ofrecen cosas y quizás la intención de su corazón es buena, pero es algo que no agrada a Dios. Es algo que no agrada a Dios.
Por eso es mi deber conocer a Dios. Y no solo es mi deber, este mandamiento exige, Dios nos manda, Dios nos exige que tú y yo le conozcamos. Esto es lo que exige el mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo yo voy a saber que no voy a tener dioses ajenos delante de Dios si no le conozco? Necesito conocerlo. Entonces Dios nos manda a que nosotros le conozcamos. Por eso dice Jeremías: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y en entenderme. Si de algo te quieres alabar, si de algo te quieres engrandecer, por llamarlo así, que no debería de serlo, debe ser en conocerme y en entenderme. Y esta palabra, conocerme, viene de una palabra hebrea, que en el hebreo es yadá, que quiere decir conocerme intelectualmente y también en la práctica. Porque hay muchas personas que conocen a Dios de una forma intelectual. Les preguntas, de hecho en la reunión del viernes de varones, es lo que estábamos hablando con los varones. Hay personas que intelectualmente conocen al Señor. Les preguntas algo sobre la Biblia, te lo dicen. Se saben muchos versículos bíblicos, te hablan, te dicen, y que Dios, y que esto, y que he leído tal libro, y que he hecho esto, y que he hecho lo otro. Pero en la práctica no lo conocen. No lo conocen. Me decía hace rato el hermano Manuel: pastor, ¿por qué el viernes dijo, no todo el que es perico es verde? ¿Verdad? Perdón, todo el que es perico es verde. Le dije: hermano, porque así llegan muchos a la congregación, diciendo que conocen y hacen, que saben hebreo, que saben griego, y que conocen, y que la reforma, los padres de la iglesia, y pastor, yo creo que deberíamos de cambiar esto y hacer esto otro para la santidad a Jehová. Y en las cosas prácticas no lo viven. Así había una persona, y una vez su esposa me llamó y me dijo: pastor, mi marido no quiere trabajar, es un flojo. Dice que está cansado, que ningún trabajo le llena, es flojo. ¿Qué tanto de teología ocupa eso? ¿Qué tanto estudio ocupa que el que no trabaje, que no coma? Intelectualmente, no, de verdad, en el intelecto sabía mucho la persona, pero no querer trabajar. ¿De qué vale conocer mucho y vivir con tu novia, tu novio, hacer cosas que no es agradable a Dios? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve conocer tanto? Y luego nos jactamos que conocemos más que otras congregaciones, pero quizás aquellos hermanos que saben 2, 3, 4, 5 versículos, los 4 o 5 los viven. Los viven. La Biblia nos habla que no solamente debemos conocer al Señor con el intelecto, también debemos reconocerlo con nuestra vida, con nuestros actos. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Me voy a apurar porque si no, no voy a repasar ni el 1. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Proverbios 3:6, te lo voy a leer en la palabra Dios para todos. Dice: ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas. Fíjate lo que dice Proverbios 3:6. ¿De verdad quieres aprender sabiduría? Lee Proverbios. Lee Proverbios. Proverbios aprendes muchas cosas de la vida práctica, lo práctico, lo práctico. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas, y Él te ayudará a vivir rectamente. Rectamente. La pregunta aquí es: ¿estamos reconociendo a nuestro verdadero y único Dios en todo lo que hacemos o en las cosas que nos convienen nomás? En aquello que sé que no me va a pegar tanto. En aquello que yo creo que si lo reconozco en esto, Dios me va a decir:
quizás no, y lo que no quiero es escuchar, pues un no. ¿Qué tanto lo estamos reconociendo? Debemos reconocer a Dios públicamente ante el mundo. Debemos reconocer a Dios públicamente ante el mundo. Y es lo que te he predicado, hermano, y te he dicho. La gente en tu trabajo, la gente en tu colonia, la gente de la calle, cuando manejas, ¿la gente sabe que eres creyente? ¿La gente lo sabe? ¿La gente sabe que eres cristiano? ¿O no? Dices, porque si les digo, me van a hacer burlas, se van a burlar, me van a hacer bullying, o porque realmente eres como ellos y no has dado un testimonio de que eres diferente. Deberíamos reconocer a Dios con humildad y temor a Él. ¿Temes al Señor? No estoy hablando de miedo, porque hay muchas personas que le tienen miedo a Dios porque las mande al infierno. No, yo le tengo miedo al Señor, por eso yo vivo para Él, para que no me mande al infierno. No, la palabra temor es reverencia. ¿Temes al Señor? ¿Reverencias al Señor con tu vida? Debemos reconocer a Dios con sincera confianza en Él. Porque podemos decir, Señor, yo en ti confío, Jehová es mi pastor, nada me faltará, yo tengo la fe puesta en Dios. Pero cuando vienen tribulaciones, angustias, persecuciones, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? Deberíamos reconocer a Dios con una completa sumisión a Él. Deberíamos reconocer a Dios con sinceridad y sin engaños. Deberíamos reconocer a Dios al consagrar nuestra vida a su servicio. Y deberíamos reconocer a Dios mirando hacia Cristo. Hermanos, eso exige el primer mandamiento. Pero ¿qué también nos prohíbe el primer mandamiento? ¿Qué prohíbe este primer mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Qué me prohíbe este mandamiento? El primer mandamiento prohíbe que se niegue o que no se adore y no se glorifique al Dios verdadero como Dios y como nuestro Dios. Y prohíbe dar esa adoración y gloria a algún otro, la cual es debida solamente a Él. Necesitamos comprender que es pecado negar a Dios. Es pecado negar a Dios. Y alguno de ustedes dirá, no, pues yo no niego a Dios. A mí si me preguntan quién es Dios, yo lo confieso y digo quién es Dios. Pero fíjate a qué se refiere, no solamente al no negar a Dios. Porque tú pregúntale a tu abuelita, a tu tío, a tu primo, al perico, ¿quién es Dios? Y te va a decir quién es Dios, no lo van a negar. Dile a tu abuelita a cuál Dios sirve y te va a decir, yo sirvo a tal Dios, pero vive como ella quiere y hace lo que ella quiere. ¿A qué se refiere más allá? Porque no solamente es en lo externo, sino va más allá en lo interno. ¿A qué se refiere que es pecado negar a Dios? Judas capítulo 1, versículo 4. Bueno, Judas 4, solamente tiene un capítulo. Judas, versículo 4. Judas, versículo 4. Amén. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿A dónde habían entrado encubiertamente? A la iglesia, a la congregación. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo negaban a Dios estas personas? Convirtiendo la gracia en libertinaje. Es como cuando tú le dices a una persona, no importa que pequemos, después nos arrepentimos y Dios nos perdona, pero vamos pecando. Eso es libertinaje, hermanos. Eso es libertinaje.
No importa, no importa, ahorita vamos haciendo lo que hay que hacer. Te ofrecen hacer algo chueco, algo en tu trabajo que no es correcto y dices, si no lo hago, no la voy a armar, necesito hacerlo. Total, después me arrepiento. Eso es convertir la gracia de Dios en libertinaje. En libertinaje. Ah, pues engaño a mi esposa con otra mujer, claro que no pasa nada. Si no le digo ojos que no ven, corazón que no siente, me arrepiento y ya. Eso es libertinaje. Eso es negar a Dios. Pervierten la gracia de Dios convirtiéndola en libertinaje. Y no es así, hermanos. Esto prohíbe el primer mandamiento. Esto lo prohíbe el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y cuántas veces no hay personas que hacen esto, hermanos? Convierten la gracia de Dios en libertinaje. Vamos haciendo esto, no pasa nada. Vamos pecando de esta manera, total, después nos arrepentimos. Eso es negar a Dios. Podemos negar a Dios en sus atributos, en nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, contradiciendo sus atributos, no prestándole importancia a sus atributos, menospreciando y rebajando lo que Dios es en cada uno de sus atributos. Hermanos, podemos negar a Dios en la práctica, aun cuando tú y yo reconocemos o lo conocemos de una manera doctrinal. Podemos tener, como te decía hace rato, un buen conocimiento de Dios. Doctrinalmente bien, estar correctamente en la doctrina, pero con tus hechos negar a Dios. Fíjate lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 16. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios. Fíjate lo que dicen. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, el viernes hablábamos algo con los varones y estamos estudiando lo del pacto matrimonial. Y yo les comentaba algo al final. ¿Por qué la Biblia en Génesis no nos relata una conversación entre Adán y Eva cuando Eva pecó y obligó a Adán a comer del fruto? Dice, y comió Eva y dio a su marido. Y esa palabra dio es una palabra dar de una forma violenta y agresiva. Es arremetió. Se puso en el papel de jefe. Ahora aquí mando yo. Ahora aquí mando yo. Y dice que dio a su marido. ¿Y por qué no hay una plática entre Adán y Eva diciéndole, Eva, ¿por qué quieres darme algo que Dios ha prohibido? Eva, ¿qué te pasa? Eva, ¿por qué estás actuando de esta manera que no es correcta delante de Dios? Eva, ¿por qué ahora para ti ese fruto es codiciable? ¿Por qué para ti ese fruto es agradable cuando antes era agradable el Señor? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo esa plática? ¿Y por qué solamente lo comió? Cuando los hechos y los actos de Eva ya mostraban ser una persona caída. Hermanos, algo que me choca, algo que me revienta escuchar, es que tú digas que una persona es creyente, pero tiene 20 años viviendo como quiere, en adulterio, fornicación, robando, mintiendo, y digas, es que sí es cristiano, pero vive así. No, no es cristiano. No es creyente. ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. ¿A quién eres tú para juzgar a la persona? ¿Tú conoces su corazón? No, yo no veo su corazón. No soy Dios. Veo sus frutos.
Hermanos, es como si yo aquí te salgo una bolsa de limones y te digo, ¿quién quiere una guayaba? Tú vas a decir, pastor, es guayaba. Tú vas a decir, pastor, eso no son guayabas. Velo, están así como verdecitas y amarillas. Pastor, esos son limones. ¿Por qué para eso sí? Y para ver una persona que no da fruto de arrepentimiento decimos, es que sí es creyente, cuando no es creyente. Porque preferimos vivir con el engaño. Prefiero vivir con el engaño de decir, mi hijo sí es cristiano. Y apaciguar tu temor, sentirte bien cuando tu hijo no es cristiano. Y si muriera hoy, se quedaría eternamente condenado en el infierno. Y luego lo quieres tratar como cristiano. Hijo, tú ya eres cristiano. Yo voy porque tú quieres. Hijo, un hijo de Dios así no habla. No es cristiano. ¿Por qué a fuerzas lo quieres hacer cristiano? Es que mi marido sí es cristiano. No ora, no lee, no nada. Pero es cristiano. Ya ahí tiene la semilla. No, no es cristiano. No hay fruto. No hay fruto. ¿Por qué crees que decíamos que en esta entrevista de la membresía de la iglesia me interesa conocer cómo fue tu nacimiento espiritual? Porque hay muchas personas que piensan que son cristianas porque sus papás nacieron dentro del evangelio. Es que mi mamá es cristiana, es que mi tío es cristiano, es que mis papás... Y me llevaron y desde chiquito he estado ahí. ¿Y tu encuentro con Cristo? No, pues de ahí a los 11 me metí a la alabanza, y luego ya a los 15 me ponían a predicar, a los 18 ya era encargado de los jóvenes. ¿Y tu encuentro con Cristo? Y después me atropelló un carro, y estuve ahí, ¿y tu encuentro con Cristo? Nunca. Hermanos, es un pecado cuando la Biblia dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un pecado cualquier disminución de afecto hacia Dios. Cualquier disminución de afecto hacia Dios. Hermano, ¿sabes qué es pecado? Y a veces no nos damos cuenta. Cuando nos comparamos que años atrás fueron mejores nuestra relación con Dios como hoy. Yo cuando inicié, pastor, no se imagina. Cuando yo recién nací de nuevo, que tuve un encuentro con Cristo, iba y predicaba y oraba y estaba, y leía y oraba y hacía. Y ahora, no, pues ya no es igual. Ya no es igual ¿qué? ¿Por qué esa disminución de afecto hacia Dios? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado? ¿Hay un menos interés en el Señor? ¿Que el Señor no le llamó la atención a la iglesia de Éfeso por esto? Tengo algo contra ti. ¿Qué? Que has dejado tu primer amor. Esa disminución de afecto. Has dejado tu primer amor. ¿Por qué ahora para el Señor vivimos tan apáticos todo el tiempo? ¿Por qué para las cosas de Dios mostramos tanta apatía? ¿Por qué para las cosas de Dios mostramos desánimo? ¿Por qué para las cosas de Dios mostramos frialdad ante Dios, ante los santos? ¿Por qué? ¿Será que un cristiano puede vivir así siempre apáticamente hacia la congregación? ¿Será? Sí, un cristiano puede vivir así. ¿Pero vivir ahí por siempre? No. Lee el libro de Hechos. ¿Qué pasaba cuando la iglesia primitiva se estaba estancando? Cuando la iglesia primitiva se estaba como conformando, se estaba amoldando. ¿Qué permitía el Señor? Una persecución. Y como hormiguitas, iban y expandían el evangelio, predicaban el evangelio. Los movía de la zona de confort. ¿Ahora te das cuenta por qué vienen esas tribulaciones a tu vida? ¿Por qué vienen esas persecuciones? Porque quizás estás estancado, hermano.
Estás estancado. Es pecado, hermanos, descuidar la adoración a Dios. Es pecado ser negligentes en la adoración a Dios. Es pecado adorar a Dios con fines egoístas. ¿A qué me refiero con esto? Aun cuando tú y yo vamos a orar, pero nuestra adoración a Dios es con fines egoístas. ¿Qué dice Santiago? Ustedes piden y no reciben, ¿por qué? Porque piden mal. Hermano, analiza tus oraciones. Casi siempre es más pedir, pedir, pedir. Por eso les dije aquí, hermanos, en la oración, hey, la oración no solo es pedir. Los domingos en la mañana no solo es pedir. Alguna petición, alguna petición, alguna petición. La oración es dar gracias. Más gracias, menos petición, porque es mejor dar que recibir. Pero checa nuestras oraciones egoístas. Señor, dame, Señor, te pido, Señor esto, Señor, 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 Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y gracias por el día de hoy. Gracias. Analiza tus oraciones. ¿Son más peticiones o agradecimientos? Hay veces, hermanos, que yo voy a empezar a orar y empiezo, Señor, te doy gracias por quien tú eres, Señor, te alabo, te exalto, Señor, te pido. Y digo, Señor, hoy no te voy a pedir nada, solamente te voy a dar gracias. No necesito en este momento nada, Señor, gracias. Gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por la iglesia, gracias por los hermanos. Gracias, Señor, por las tribulaciones que cada uno de mis hermanos vive, porque con eso aún, Señor, te glorifican, perfecciona su carácter. Gloria a Dios por sus vidas. Gracias. Gracias porque tengo tanto que agradecer y tan poco que pedir. Gracias. Gracias. Hermanos, ¿cuál es el segundo mandamiento? Y en este me voy a ir súper rápido por el tiempo. ¿Cuál fue el segundo mandamiento que estudiamos? El primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, Deuteronomio capítulo 5, versículo del 8 al 10. Deuteronomio capítulo 5, versículo del 8 al 10. Mira, hermano, te voy a decir algo. Cuando seamos más agradecidos con el Señor, la media hora que tenemos de oración los domingos en la mañana no nos va a alcanzar. Y vamos a tener que decir 8:30, 8:15, 8 de la mañana, porque no va a ser suficiente el tiempo. Deuteronomio capítulo 5, versículo del 8 al 10. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué es lo que, en resumen, qué dice este versículo? No te harás imagen alguna, no adorarás imágenes. Es lo que refiere el Señor. Ni lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de aves, ni de nada. No te harás imagen. Hermanos, el contexto de este segundo mandamiento obviamente es el primero. Si el primer mandamiento nos dice que no debemos adorar a otros dioses, el segundo mandamiento nos está diciendo cómo tiene que ser adorado ese Dios. Si el primero me dice que no debo tener dioses ajenos, el segundo mandamiento me dice cómo tiene que ser adorado ese Dios. Y ese Dios no debe ser adorado por medio de imágenes. Por medio de imágenes. No debe ser adorado por medio de imágenes, ni del cielo, ni de la tierra. Y también este mandamiento nos enseña que no debemos postrarnos hacia ellas, ni servirles.
Y yo sé que en este momento se te viene a tu mente el catolicismo apostólico romano, ¿verdad? La Iglesia Católica Apostólica Romana. Ellos dicen, no, es que nosotros tenemos imágenes, pero no las adoramos, las reverenciamos nada más. Nos postramos ante ellas, pero porque es ahí como postrarnos hacia Dios. Ellos son como lo intermedio, no un intermediario nada más. No, la Biblia es clara. No tendrás imágenes, ni imágenes hechas del cielo, de la tierra, ni debajo de la tierra. No debes adorarlas ni inclinarte a ellas. Lo que este mandamiento también nos enseña es que no debemos hacer ninguna imagen o ninguna representación de Dios, ya que Él es inefable, trascendiente a cualquier imagen o forma. Dios es espíritu y no puede ser representado por ningún objeto físico. Que esas imágenes se usen para fines religiosos o que se adore a Dios a través de ellas. ¿Cómo haces una imagen de Dios si Dios es espíritu? Hermanos, como esa dichosa imagen, la imagen de la Trinidad, ¿la has visto? Donde está Dios Padre, así como viejito, barbón. Para empezar lo ponen viejito, cuando Dios no tiene tiempo, ¿verdad? O sea, Dios no crece, no hay tiempo para Dios. Entonces lo ponen así, barbón, viejito, y luego ponen a Dios Hijo o a Jesús, joven, más joven, y la cruz aquí cargando, y al Espíritu Santo como una paloma, y dicen, la Santísima Trinidad. ¿De verdad rebajas a un cuadro a la Santísima Trinidad? No hay imagen, hermanos. ¿Con qué podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen puede igualar a Dios? ¿Qué imagen podríamos hacer tú y yo en la tierra para comparar al Dios del universo? ¿Qué imagen? No hay ninguna. Isaías capítulo 40, versículo del 18 al 20. Isaías 40, del 18 al 20. Después de esta serie de que veamos los mandamientos, vamos a salir bien filosos, nos los vamos a aprender de memoria todos. Isaías 40, 18 al 20, dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que se le haga una imagen de talla que no se mueve. Es lo que dice, ¿con qué podéis comparar a Dios? Con nada, hermanos. No hay ninguna imagen con la cual podamos comparar a Dios. No existe. No hay. No hay. Uziel, pero el arca del pacto, Uziel y los serafines, aquellas cosas que se hacían y ofrecían, eso lo expliqué en el segundo mandamiento, cuando lo vimos, porque vimos varios temas del segundo mandamiento. No podría estar ahí, pero no es que se les ofreciera a esas imágenes una adoración. Pero cuando hablamos de que no debemos hacer imágenes ni postrarnos a ellas, repito, se nos viene a la mente el católico romano apostólico, ¿verdad? O apostólico romano. Uno, dos, ok. Tantas imágenes que tiene ahí mi abuelita. La Virgen, los santos, esto y lo otro, y que la gente llega y se postra, y no me lo toques, y esto, y las veladoras, y eso se nos viene a la mente. Mi abuelita, qué idólatra mi abuelita. Paso hasta siento ahí que se me china la piel, como si hubiera demonios ahí. Tampoco exageres, hermano, no. Tampoco seas tan misticismo, ¿verdad? Hasta se siente la vibra ahí. No exageres, tampoco. La Biblia dice que no tienen vida, tienen ojos, mas no ven, tienen boca, mas no hablan. O sea, tampoco creas que está ahí Satanás atrás. Pero bueno, se nos viene eso y criticamos al católico romano apostólico. Y bien idólatras y se postran y llevan a la Virgen y hasta se les ha caído y sacas el video donde se les cae la imagen y Hermanos, está bien.
Pero ¿qué con las imágenes mentales que a veces tú y yo nos creamos de Dios? La Biblia dice no te hagas imagen de Dios. Pero a veces tú y yo nos creamos una imagen de Dios donde, repito, donde solamente Dios es amor. ¿Tienes esa imagen de Dios? Donde solamente Dios es amor, donde Dios no castiga, donde Dios siempre está ahí, donde siempre el Señor está al servicio del cristiano. Hay personas que predican que Dios está obligado a cumplir lo que tú y yo queramos. Porque su palabra lo dice, y cuando tú le pides al Señor, tu palabra dice, Señor, y tú no eres hombre para que mientas, así que lo vas a cumplir en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué con esas imágenes mentales que tenemos de Dios? Que Dios es el Dios del oro y de la plata. Entonces, como Dios es el oro y de la plata, ningún hijo de Dios debe de pasar escasez. Los hijos de Dios deben de ser ricos, deben de tener riquezas. Y si no tienes riquezas y eres pobre, estás en pecado. Es tener una imagen falsa de Dios. Completamente falsa de Dios. Hermanos, es importante señalar que quienes se sienten libres para pensar de Dios como a ellos les gusta, también están quebrantando el segundo mandamiento. No tenemos derecho a pensar en Dios como a nosotros nos guste. Como a nosotros nos guste. No tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás una imagen de mí. Hermanos, y tristemente hay personas que tienen a un Dios a su imagen y semejanza. Dios yo le quito y yo le pongo como yo quiera. Le aumento amor, o sea, tú lo fabricas. Le aumento amor hasta el 100%. Le bajo santidad al 20%, justicia un 30%, le subo a la ira un 5%, a su bondad, a su fidelidad un 80%, 90%. Ese es el Dios que yo me he creado. Y ese es el Dios que adoro. Un Dios que no castiga el pecado, es el Dios que yo me he creado. De lunes a viernes adoras a ese Dios. El sábado es un Dios de más libertad, porque es cuando salgo y me voy con los amigos. Y el domingo, otra vez, el Dios santo. No, hermanos. No podemos hacer a Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Tristemente así hay muchas personas haciendo a Dios a su imagen y semejanza. Se han creado un Dios en su mente. Voy súper rapidísimo. ¿Qué nos exige este segundo mandamiento? ¿Qué nos exige? El segundo mandamiento exige recibir, observar y guardar puras e íntegras toda aquella adoración religiosa y todas aquellas ordenanzas que Dios ha establecido en su palabra. En otras palabras, Dios exige ser adorado como Él manda. Hermanos, tantas personas se han creado un Dios a su imagen y a su semejanza que creen que simplemente con persignarse ya están protegidos. Ya. Pasé fuera de una iglesia católica romana. Me persino, ya. O voy a la misa, ¿verdad? Empieza a las 11, pero en lo que empieza, y yo voy más a la bendición. Cuando ya el Padre dice, ahí es donde voy yo. Como que la alcanzo a recibir. Eso es crearte una imagen de Dios falsa. No tenemos o no pueden ser nuestros propios deseos la regla, repito, de culto a nuestra adoración. Hermanos, ¿qué prohíbe este segundo mandamiento? Ya estoy sobre el final. ¿Qué prohíbe este segundo mandamiento? ¿Qué nos prohíbe? Prohíbe adorar a Dios por medio de imágenes o cualquier otro modo que no esté establecido en su palabra. Hermanos, obviamente sabemos que es pecado adorar cualquier otra criatura que no sea Dios.
es pecado orar a ellos, es pecado confiar en ellos, es pecado atribuirle alguna cosa. Es pecado atribuirle alguna cosa como milagro cuando no es el Señor. Es que la cruz que cargo ahí es la que me hace los milagros. Es que el santo que tengo ahí es el que me hace los milagros. Es que hasta el zapatito de mi hijo que tengo colgado ahí, que cuando nació en el carro, siempre que lo toco, como que viene algo, viene la bendición. No, eso es pecado delante de Dios. Pero, hermanos, es pecado adorar al Dios verdadero por medio de imágenes. Repito, por medio de imágenes. Y en este segundo mandamiento decíamos, Uziel, ok, Dios Padre, no podemos hacer una imagen de Él, ya que Dios es Espíritu. Pero ¿qué pasa con la segunda persona de la Trinidad? ¿Qué pasa con nuestro Señor Jesucristo? Podemos hacer una imagen de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él se hizo hombre. Es bueno hacer una imagen de Él, tener un cuadro de Él cuando va caminando con Pedro y le agarra o cuando saca a Pedro del agua, o cuando va caminando Jesús con un corderito, o aún hasta poner en mi nacimiento ahí, poner al niño Dios. ¿Es pecado? Hermanos, lo que yo te decía y predicábamos es que tú y yo debemos de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Tengamos cuidado de no caer en tener una mala imagen de Jesús, porque esto puede desviar nuestra adoración. Tengamos cuidado. Fíjate, yo te leía lo que decía un teólogo. Desde mi punto de vista, una representación artística de Jesús puede traer problemas, porque corremos el riesgo de que al momento de adorar a nuestro Dios, tengamos en mente la representación que vimos de Jesús en lugar de la majestad de la gloria revelada en el Evangelio de Cristo. Es decir, que al adorar a Dios, tengamos en mente al actor de una serie, de una película, de un cuadro, antes que el Cristo revelado en su palabra. De esa manera es posible que una representación humana nos lleve a crearnos una idea equivocada de Dios, lo que tendría serios afectos en nuestra adoración. Hermanos, lo que este teólogo nos dice es, tengamos cuidado que al momento de adorar a Dios, esta imagen no se venga a nuestra mente. Que cuando tú estés adorando al Señor tengas una imagen de Chosen, ¿o cómo se llama? Así, un Jesús buena onda, tranquilón, alegre. Mi Dios es así. Ten cuidado. Ten cuidado. Hasta inclusive en Facebook andaba corriendo una foto del Buki. Del Buki decía, amén si crees en Jesús. Y la gente que no, amén. ¿Por qué? Porque así nos han pintado una imagen de Jesús. Alguien de pelo largo, barbón, ese es Jesús. No, no es Jesús. No es Jesús. Yo recuerdo que mi abuelita ponía el nacimiento y cubran al niño porque le da frío ahí al niño. No, no le da frío. No le daba frío. Tengamos cuidado de ellos, hermanos. Uziel, entonces, ¿cómo puedo ver yo a Jesús? ¿Cómo podemos ver a Jesucristo? La respuesta que podemos tener es, podemos verle a través de la Biblia con los ojos de la fe. Dios nos da entendimiento espiritual, ojos para ver, oídos para oír y un corazón para creer. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe significa creer, confiar y someternos a Cristo tal como lo vemos en la palabra de Dios. Las imágenes desvían la atención de los hombres fuera de la palabra de Dios y no les permiten ver la verdad acerca de la persona y obra de Cristo. ¿Dónde debo de ver yo a Jesucristo? A través de las Escrituras. A través de las Escrituras. Por último, hermanos, este mandamiento prohíbe cualquier práctica supersticiosa en el culto a Dios. En el culto a Dios. Y con este versículo termino. Hechos capítulo 17, versículo 22.
Hechos 17, versículo 22. Pablo, Hechos 17, 22. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos. Esa palabra es supersticiosos en todo lo que hacen. Hermanos, tengamos cuidado en caer en la superstición. Es que cuando yo ore al Señor, yo debo orar hincado, porque si oras parado no tiene validez. Cuando yo oro, tengo que abrir la Biblia, porque así abro la palabra y el Señor... No es cierto, eso es superstición. Eso es pecado delante de Dios, o sea, es superstición. No, es que cuando yo oro, siempre tengo que tener alabanzas, porque entro como a este ambiente espiritual. ¿Te imaginas a Jesús en el Getsemaní? Pedro, cántate una canción en lo que voy y oro, ¿no? Es superstición, hermanos. Es que tengo que orar de 6 de la mañana a 7, porque es cuando sale la estrella de la mañana y esa... No, es superstición. Es que mi oración tiene que durar media hora, porque si menos, superstición. Son supersticiones. Son supersticiones, hermanos, y eso es pecado delante de Dios. Las congregaciones están llenas de supersticiones. ¿Qué? Velas para crear el ambiente espiritual. Noche de oración, velas. Incienso, vamos a aprender incienso en la congregación. El cuerno, que no falta, el shofar, ¿cómo le llaman al cuerno? Porque cada sonido, guerra espiritual, guerra. No es cierto, no es guerra, es mentira. ¿Dónde viene en la Biblia eso? ¿Dónde? No, es que cuando salía no tocaban el cuerno, hermano, estaban peleando realmente. No vengas con cosas. No, los panderos, la danza, los músicos, cada panderista, un golpe que da, guerra. No es cierto, es superstición. No, es superstición, no es cierto. Luces, porque creamos un ambiente espiritual, un mover del espíritu, no es cierto. Por eso aquí, hermanos, nunca, ya tenemos 6 años, vamos para 7, nunca hemos dicho, ¿quién quiere recibir al Señor Jesús? Pase al frente. No, porque yo creo que caería en una pasa al frente, o sea, allá donde estás no puedes recibirlo. ¿O qué? No, nunca hemos hecho eso. No hacemos eso. Es caer en superstición. El Señor es sumamente poderoso para transformar una vida escuchando un mensaje y no que yo tenga que ir a hacerle una oración. Así. Entonces, tengamos cuidado de no caer en superstición. Decía un pastor, y con esta frase termino, en mis años, ya es un pastor grande, ¿no? En mis años no había visto tanto joven apasionado por Dios, pero con tan poco conocimiento de su palabra. No había visto a tanto joven apasionado por Dios, pero con tan poco conocimiento de su palabra. ¿Ves esas congregaciones? Donde a los jóvenes les gusta, vamos a orar, y la alabanza, y vamos a ir al jardín y a tocar, y Señor, te damos gracias, y en el nombre de Jesús. Y... emocionados. Y vamos a orar. Mi esposa me enseñaba ahí unos videos de una muchacha. Vamos a orar y vamos a ponernos aceite y a ungir los departamentos para que... Superstición. Poco conocimiento de la palabra. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen alguna. ¿Verdad? Tercer mandamiento que vamos a ver el próximo domingo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No tomarás el nombre de Dios en vano. Y vamos a aprender mucho, hermanos, de ese tercer mandamiento. Tan fácil que se nos hace tomar el nombre de Dios. Vamos a aprender. Vamos a orar para terminar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad.
Gracias, Padre eterno y glorioso, porque aunque ya habíamos estudiado estos temas, Señor, en este repaso pudimos aprender, porque tu palabra es una fuente inagotable, Señor. Podemos estudiarlos y podemos pasarnos todos los días de nuestra vida estudiando los mandamientos y cada día aprenderíamos, Señor, porque así es tu palabra, una fuente inagotable. Señor, yo te pido por cada persona que está en este lugar, Señor. Yo te pido por cada hermano, Señor. Perdónanos, Señor, porque cuántas veces no hemos puesto dioses delante de nosotros. Perdónanos, Señor, porque cuántas veces no hemos adorado, nos hemos hecho una imagen tuya, Señor, que no es correcta. ¿Cuántas veces, Señor, no hemos caído en supersticiones? Cuando tu palabra nos enseña a vivir por fe, Señor. Perdónanos, mi Dios. Gracias, mi Dios, por esta congregación. Gracias por estos hermanos, Señor. Porque sé que día con día tú los capacitas, tú los enseñas, tú los instruyes, Señor, y ellos están creciendo en el conocimiento de tu palabra, Señor. Ellos en este tiempo, Señor, que tienen en esta congregación, han crecido, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Pero, Señor, que no solo sea en el conocimiento, en el intelecto, sino que sea en la práctica, Señor, en los hechos, en aquello, Señor, en lo cual mostramos a la gente la Biblia que ellos no leen. Ayúdanos, mi Dios. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ya puedes apagar.